Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, pues vamos a comenzar. Cada vez son menos, ¿no? 28. ¿Cuántos empezaron? 60. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿pueden ver el PDF que estoy compartiendo? Sí. Sí, profe. Bueno. A ver, voy a usar este lapicito de acá. De color. Ya, este está bien. Bien. Primera pregunta. ¿Cuáles de los siguientes parámetros, al aumentar, provoca la disminución de la viscosidad en los líquidos? ¿La temperatura, la masa, la densidad, el volumen o ninguna? La primera. Sí, exactamente. Recuerden que la temperatura, cuando aumenta, provoca la disminución de la viscosidad en los líquidos. Muy bien. Número 2. Los líquidos son fluidos que se pueden comprimir o compresibles, incompresibles que no se pueden comprimir, con un volumen no definido, con áreas definidas o ninguna. Inciso B. Muy bien, recuerden que los líquidos son fluidos incompresibles, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Las unidades en MKS de la densidad de masa son, ok, cuando nosotros hablamos de densidad de masa, estamos hablando de, Cuando estamos hablando de densidad de masa, estamos hablando de densidad igual a masa sobre volumen. MKS, sistema metro kilogramo segundo, la masa tiene que estar en kilogramos y el volumen debería estar en metro cúbico. Entonces, ¿cuál viene a ser la respuesta correcta aquí? La A. Muy bien, el inciso A. ¿Están todos de acuerdo, no? Bien. La 4 dice, ¿el peso específico a qué es igual? Bueno, no vimos peso específico en la clase teórica, pero no hay problema que se los explico a continuación. El peso específico viene dado por esta pequeña formulita, por este pequeño símbolo, y es también una característica que tienen los fluidos. A veces, en vez de utilizar lo que se denomina la densidad, utilizamos lo que se llama peso específico. Tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar y me pueda decir cuál es la fórmula del peso específico. ¿Tal vez se acuerda? Y si no se acuerdan, no hay problema. ¿Nadie? Densidad y gravedad. Muy bien. El peso específico, exactamente como dice su compañero, es la relación entre la densidad por la gravedad. ¿Sí? Entonces, el peso específico viene a ser densidad por gravedad. ¿Ok? Bien. Aquí también no hemos hablado de lo que es la densidad relativa en el desarrollo de la clase teórica del día de ayer, pero nada de qué preocuparnos, ¿está bien? La densidad relativa es la relación entre la densidad de cualquier líquido y la densidad del agua. Entonces, si aquí arriba yo tengo kilogramo sobre metro cúbico, digamos, el sistema internacional, y aquí abajo tengo kilogramos sobre metro cúbico, se cancelan. Entonces, la densidad relativa va a ser igual a un número sin unidades. Por lo tanto, se dice que la densidad relativa es un valor
adimensional, que no tiene unidades. Con la explicación que les acabo de brindar, ¿cuál vendría a ser la respuesta de la número 5? La D. La D. Muy bien. ¿Dónde está? Perfecto. El pascal es una medida de presión. Sus unidades son... ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto también el día de ayer que Newton metro cuadrado. la presión es igual a la fuerza ejercida sobre el área, ¿no? Entonces, el pascal como unidad de presión, ¿qué unidades tiene? Estaríamos hablando de Newton sobre metro cuadrado para Sistema Internacional o de MKS. Tal cual dijo su compañero. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? A, B, C, D o E. D. Bien. Esta está fácil. Los líquidos inmiscibles son aquellos que no se mezclan, son compresibles, todas las anteriores o ninguna. ¿Qué son los líquidos miscibles? Inmiscibles. No se mezclan. Lo que no se mezcla. Bien, entonces la respuesta viene a ser el inciso A. Bien. 8. El enunciado. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Este enunciado corresponde a el principio de Arquímedes, la ley de conservación de energía, el principio de Pascal, el principio de Torricelli o la ecuación de continuidad. Principio de Pascal. Muy bien. Fíjense que dice lo que repetí creo unas 4 veces ayer, ¿no? La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. O que la presión se aplica en todas las direcciones de la misma forma. Eso se refiere al principio de Pascal. Los gases son fluidos de áreas definidas, incompresibles, de volumen definido, compresibles o nobles. ¿Qué tipo de fluidos son los gases? La D. Compresible. Compresibles. La D. Se puede comprimir. Muy bien. Bien, me prestaron atención ayer. Estoy re contento. Esta pregunta no hay tanto razonamiento, sino que se trata de saber bien claro una definición. Ok, 1 litro es igual a 1000 metros cúbicos. ¿No es al revés, profe? Ah, verdad, tienes razón. Ojo, gracias. 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico, un centímetro cúbico, o bueno, 1 litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tendrá? Ya lo había hecho este y sale 1000, creo. Es correcto lo que dice su compañero. En 1 litro tienes 1000 centímetros cúbicos. Estas dos las tienen que saber, ¿ok? No las olviden. 1 metro cúbico igual a 1000 litros y 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál inciso sería? A. Bien. La A. En la número 11, ¿cuál de las siguientes es una unidad de medida de la presión? Masa, caloría, volumen, atmósfera, ninguna de las anteriores. Atmósfera. Acuérdense que las unidades de presión que nosotros manejamos comúnmente, a ver dónde está la notación, tenemos atmósfera de presión, tenemos los milímetros de mercurio, tenemos también los pascales, y aunque no lo vimos, también es importante resaltar que tenemos los PSI, ¿sí? Pound por square inch. Atmósfera de presión, milímetro de mercurio, pascales y PSI. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser la respuesta de la 11?
Solamente la D, ¿no? Atmósfera de presión. Ok, ¿hasta ahí estamos bien con esa parte teórica? Sí. Sí, fácil, ¿no? Con semejante clase la de ayer, es sencillo. A ver. La 11 dice, en un émbolo circular. A ver, esto es un émbolo circular para los que no conocen. Más o menos. Ahí. Es como lo que hay en las jeringas. Con un área de 2 metros. Ok, esto tiene un área de 2 metros. Se le aplica una fuerza, a esto se le aplica una fuerza de 1000 newtons. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida sobre este émbolo? La presión es igual, fuerza sobre área, sería 1000 dividido entre 2. Entonces la presión viene a ser 500 pascales o 500 newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El inciso A. ¿Está claro? Sí. Número 13. La hidrostática estudia fluidos en reposo en situaciones de movimiento, fluidos en movimiento en situación de presión constante, fluidos en reposo en situaciones de equilibrio, fluidos estacionarios o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? La La B. C. ¿Ah? ¿La B o la C? La C porque dice equilibrio. Fluidos en reposo en situación de equilibrio. Bien, Una presión. exactamente. Fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Recuerden, ¿no? Hidrostática. Estática, equilibrio. Entonces, fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. 14. La presión hidrostática es igual. A ver, el día de ayer ustedes lo vieron así. Presión hidrostática igual a densidad. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Ayer la vimos. Perdón, el martes. Esta es la presión hidrostática. Entonces, ¿cuál de todas estas sería la respuesta? La D. Muy bien, densidad, gravedad, altura de la columna de líquidos. ¿Se acuerdan el ejercicio que vimos, del tubo con los diferentes líquidos? Ese es. Entonces, correcto, la respuesta sería el inciso D. La presión absoluta es igual a presión manométrica más presión total más presión atmosférica, presión manométrica más presión atmosférica, presión de vacío, presión superficial más presión de vacío. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? B. Tu compañero dice B. ¿Los demás qué opinan? A ver, quiero escuchar más opiniones. Tu compañero dice la B. ¿Los demás qué dicen? La E, dice Wilson Montoya. La C, dice A. Ok, aquí lo que nos puede confundir un poco es este término de presión manométrica. No lo vimos el día de ayer. La presión manométrica es la presión total que se da a raíz de todas las presiones hidrostáticas que puedan existir. Entonces, si nosotros estamos hablando de la fórmula de presión absoluta, es lo mismo que decir que es la presión atmosférica más todas las presiones hidrostáticas. ¿Se acuerdan que aquí iban todas las presiones hidrostáticas, correcto?
Y esa sumatoria de presiones hidrostáticas en ocasiones también es denominada presión manométrica. Entonces, con esa explicación brindada, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? Ojo, como es suma, no importa si está primero manométrica y después atmosférica, ¿no? No hay problema. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes? La C. La C. La C. La C, muy bien. A ver, quisiera ver el razonamiento. De la siguiente imagen, ¿cuál de los recipientes tiene mayor presión en el fondo? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, o todos los recipientes tienen la misma presión en el fondo? La cuarta, creo. ¿Por qué? A ver, la presión en el fondo de todos los recipientes a ver, alguien que me diga cómo encontraría el valor de la presión en este punto. Para este de aquí, para el que voy a poner 1. Voy a hacer 2, 3, 4. De cualquiera, dígame, ¿cómo encontrarías el valor de la presión en este punto? Aunque se equivoque, no tengan miedo. ¿Cómo encontrarías el valor de la presión ahí? ¿Qué utilizarías? Bueno, dedocracia entonces. Su profundidad, dice Oliver Diego. A ver, Oliver Diego. Porque está abierto y por la altura. A ver, seamos más concretos, ¿sí? Miren. Para hallar la presión en el fondo del recipiente, nosotros podríamos decir que esto depende por la densidad, la gravedad y la altura, ¿no? Densidad, gravedad y altura. ¿Estamos de acuerdo? Para hallar la presión, densidad, gravedad, altura. Ahora, yo les hago una consulta. Fíjense, ¿todos estos están a la misma altura? Sí. Sí. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿de qué depende la presión en el fondo? Densidad, gravedad y altura. Entonces, ¿no sería correcto afirmar que todos tienen la misma presión en el fondo? Sí. Uno me dice que sí. ¿Los demás qué dicen? Pero, ¿y si no tienen la misma densidad? Pero todos son agua, todos son el mismo líquido. Entonces no hay problema. Ya. No, no pasa nada. No, está bien, me gusta que pregunten. Todos son el mismo líquido. Obviamente, si fueran diferentes líquidos, ya sería otro el mambo, ¿no? Otro el cantar. Pero todos son lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo en que todos tendrían la misma presión en el fondo porque la altura es igual, ¿no ves? El volumen creo que no sería igual en el tubo número 3. Sí, pero no estamos hablando en términos de volumen. Solamente es la altura de la columna de líquido. El volumen no nos interesa. O sea, la forma del recipiente da lo mismo. ¿Y por qué te puedo asegurar que la forma del recipiente da igual para este caso? Por el principio de Pascal. Acordate que el principio de Pascal nos dice que cuando tenemos un fluido en reposo, la fuerza transmitida o la presión que se transmite va a ir en todas las direcciones de la misma forma. Y es por este mismo principio que los señores albañiles utilizan una manguera para encontrar el nivel, ¿no es cierto? O sea, no importa que esta manguera sortee un camino, una piedra, esté así, la cosa que en cierto momento dado
esta manguera siempre va a estar al mismo nivel en base al líquido que yo le voy a echar. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí. En resumidas cuentas, no importa la forma del recipiente, si está en equilibrio, la presión en el fondo va a ser la densidad, la gravedad, la altura, y si está abierto a la atmósfera, tengo que sumarle la presión atmosférica. Entonces, con todo eso explicado, la presión en el fondo de estos 4 recipientes va a ser igual para todos, porque tienen la misma altura, porque tienen el mismo líquido. ¿Se comprendió la explicación? Sí. Bien, sí. Este está bueno. El enunciado, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Este enunciado corresponde a principio de Arquímedes, ley de conservación de la energía, principio de Pascal, principio de Torricelli o ecuación de continuidad. Principio de Ah. Arquímedes. ¿Perdón? Principio de Ah. Arquímedes. La A. Vamos a leer un poquito, vamos a leer el enunciado nuevamente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido, o sea, me dice, si yo tuviera un cuerpo que estuviera total o parcialmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. O sea, me dice que a este peso que nosotros conocemos, hay una fuerza contraria. No me dice el nombre, pero me dice que existe una fuerza contraria. ¿Esto a qué pertenece? Ayer lo estudiamos. Vale, Al principio de Arquímedes. muy bien. ¿Y cómo se llama esta fuerza? ¿Se acuerdan? ¿El nombrecito? Esta que es de color rojo. ¿Se acuerdan el nombre? No dice acá, pero ¿se acuerdan el nombre? Sí, empezaba con la letra E. ¿Pero cuál era el nombre? Empuje. Bien, eso. Esta fuerza de la que está hablando el principio de Pascal tiene un nombre y es el empuje. Muy bien. Tal vez nos irá más adelante el saber esto. Y por más adelante me refiero a la siguiente pregunta. Entonces tendría que ser el inciso A, ¿no es cierto? Ok. El empuje, bueno, es denominado como la fuerza contraria sobre el cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido. Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades del empuje? A ver, chicos, ¿cuáles son las unidades del empuje? Esa está regalada. Kilómetro cuadrado. Cúbico. La D. La D. La D. ¿No es Newton? A ver, uno de los que me dijo la D, cualquiera. Diga presente o abre el micrófono, por favor. Tranquilo, no lo voy a tratar. Presente. Bien. Lee la 18 en voz alta, por favor. El empuje es denominado como la fuerza contraria Alto ahí. sobre el cuerpo Al- total. Alto ahí, alto ahí. El empuje es denominado como la, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Fuerza. Fuerza. Miren, en la misma pregunta está la respuesta en este caso. No sé si lo ven, jóvenes. Newton. O sea, con lo que quiero que nos quedemos en esta pregunta es que fíjense cómo en la misma pregunta ya está la respuesta. O sea, no está mal, ¿no? Que se equivoquen para nada, no busco tratarlos, hacerlos sentir mal, sino quiero que nos demos cuenta de este tipo de cosas. Entonces, si no me acuerdo el concepto que me enseñaron en la clase, no hay problema, tal vez leyéndolo un poco pueda encontrar también una luz hacia la respuesta. El empuje es denominado como la fuerza contraria. Entonces, aquí ya me está diciendo, unidades del empuje, ¿cuáles son? Si es una fuerza, ¿cuáles son las unidades de la fuerza?
Newton. Entonces, ¿cuál tendría que ser la respuesta correcta? Estabas bien desde el principio, Roberto Carlos. ¿Qué inciso es? El inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uy, Iván Caliza. No, la respuesta no, lo siento mucho. Ya, bien, vamos entonces. 19. El manómetro es un dispositivo que me permite medir temperatura en líquidos y gases. Bueno, el manómetro, jóvenes, no le expliqué esto el día de ayer, no hay problema, por eso es que estamos revisando esto el día de hoy. El manómetro es un pequeño aparatito, tiene una característica así como de un reloj, el cual me permite a mí, o es utilizado sobre todo para medir presión, ya sea para líquidos o para gases, muy utilizado en sistemas, en tuberías y demás cuestiones. Esto me permite medir líquidos y gases. Estamos hablando del manómetro. Con la explicación que les acabo de dar, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? La C. Muy bien, el inciso C. El manómetro es un elemento que sirve para medir presión en líquidos y gases. Va. Perdón. Ahí está. Ok, a ver, yo les pregunto, ya que estamos por cultura general, ¿qué elemento me permite medir temperatura? Termómetro. Muy bien. ¿Qué elemento me permite medir la viscosidad? ¿Conoce? No. No. A ver, les voy a mostrar esto. Bueno, tiene un nombre un poco raro, pero va así. Se llama viscómetro. Sirve para medir la viscosidad. No, viscómetro, no viscosómetro. Viscómetro. Para medir la densidad hay otro elemento que se llama densímetro. Para medir la velocidad, usualmente se utiliza un depende. Puede ser un velocímetro o puede ser un tacómetro. Un tacómetro es para medir la velocidad de lo que está girando. ¿Ok? Entonces, eso nos puede ser útil, es cultura general. Bien. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento, el comportamiento de los fluidos en reposo, el comportamiento de la temperatura en los fluidos, el comportamiento de la viscosidad de los fluidos, ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estudia la hidrodinámica? La A. Los fluidos de movimiento. La A. La La A. Muy bien. Comportamiento de los fluidos en movimiento. Sencillo de llegar a esa conclusión simplemente por la palabra dinámica, ¿no? Que es movimiento. Ok, esta no la vamos a resolver aún. Vamos a la 22. Si vierto agua con densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y aceite vegetal con densidad 900 kilogramos sobre metro cúbico en un recipiente, ¿qué líquido quedará en el fondo? La B. El agua, dice su compañero. ¿Los demás qué opinan? Hay que convertir. Sí, exactamente. ¿No? ¿Sí está bien? Miren, el ejercicio me está diciendo, tengo agua con densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico. Fíjense que está en unidades de centagesimal. Y tengo aceite vegetal a 900 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ayer toda la clase los estuve bombardeando, el martes los estuve bombardeando con el valor de la densidad. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua? ¿Se acuerdan? En sistema internacional. 1. No. Bien. ¿Cuál tiene mayor densidad? El agua. El agua. El agua. ¿Cuál va a ir al fondo? Sabiendo eso. El agua. El agua. Muy bien, la respuesta sería el inciso B.
Número 23, perdón. ¿Cuál será el valor de la presión hidrostática en un recipiente si el fluido es un líquido desconocido con densidad 500 kilogramos sobre metro cúbico, la altura de la columna de líquido es 100 centímetros y me pide que tome un valor de gravedad como 10 metros sobre segundo? Entonces, la presión hidrostática, nosotros sabemos que es igual densidad, gravedad, altura. Primero, antes de meter a la fórmula, todo tiene que estar en el mismo sistema de unidades. Este ya está en sistema internacional, no habría ningún problema. ¿Este de aquí está en sistema internacional? No, ¿ve? No. No. Que 100 centímetros, ¿cuánto es en sistema internacional? 1 metro, ¿no? Entonces, la presión hidrostática vendría a ser igual. 500 kilogramos sobre metro cúbico de la densidad por 10 de la gravedad por 1 metro de la altura de columna de líquido. ¿Cuánto es 500 por 10? 5000 pascales. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. La B, muy bien. Miren, la 24 dice, en una atmósfera hay. Vamos a volver a recordar esta relación. La B. Recuerden que en una atmósfera nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio y tenemos 101.325 pascales. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. B. Muy bien. 25. ¿Cuál es la fuerza necesaria en una prensa hidráulica para levantar un vehículo de 1000 kilogramos, que tome en cuenta este valor de gravedad, tomando en cuenta que la base del vehículo circular tiene 2 metros de superficie y el émbolo sobre donde se ejerce presión es de 1 metro cuadrado? Ok, este ejercicio es simple. Miren, por favor. Me está diciendo básicamente esto. Es ejercicio de prensa hidráulica. Ok, miren. ¿Cuál es la fuerza necesaria para levantar un vehículo? Aquí hay un vehículo. Acá hay un vehículo, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que yo necesito? La fuerza 2 le vamos a llamar. Ah, no, perdón, esta no borré. Ya. Entonces, este es un vehículo. Si yo ejerzo fuerza aquí, pues este lado se va a levantar. Me está pidiendo que encuentre el valor de esta fuerza, o sea, ¿cuánto vale esta fuerza? 1, para levantar este vehículo con una fuerza 2, tomando en cuenta que esta área de aquí son 2 metros cuadrados y donde se ejerce presión, o sea, aquí es 1 metro cuadrado. Eso me está pidiendo el ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan que el principio de Pascal nos decía que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2? Que sería lo mismo que decir que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Cuál es el que yo tengo que encontrar? Es esto de acá, ¿no? Entonces vamos a despejar. Área 1, como está dividiendo, pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces tengo fuerza 1 igual fuerza 2 sobre área 2 por área 1. La fuerza 2, que no la tengo directamente, sería igual al peso del auto o del vehículo. Entonces el peso del vehículo, tenemos alguien con el micrófono abierto, por favor. Luis, apaga tu micrófono.
Ah, ya lo iba a botar, me atiendo. Bien, entonces, la fuerza número 2 va a ser igual al peso del vehículo. El peso del vehículo es la masa del vehículo por la gravedad. Fíjense que tenemos la masa del vehículo 1000 kilogramos y tenemos la gravedad 10 metros sobre segundos. Entonces, tenemos que la fuerza 1 va a ser igual. ¿Cuánto es 1000 por 10? Es 10.000. ¿Cuánto vale el área 1? Fíjense que el área 1 es esta de acá, 1 metro cuadrado. ¿Cuánto vale el área 2? El área 2 es este de acá, 2 metros cuadrados. Entonces, metro cuadrado por metro cuadrado se va y me va a quedar fuerza 1 igual a 10.000 dividido entre 2, que sería igual a 5.000 newton. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser la respuesta? El inciso C. Muy bien. Por si acaso, la clase de hoy la estoy grabando. Entonces, la 26. ¿Cuál es la densidad de un líquido desconocido teniendo que su densidad relativa es igual a 0,25? A ver, cualquiera de ustedes, ¿se acuerda a qué era igual la densidad relativa? Lo mostré hace un momento. Cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. La densidad relativa es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del agua. Necesito, mira, la pregunta me dice, ¿cuál es la densidad de un líquido desconocido? Entonces voy a despejar esto de acá. Como densidad del agua está dividiendo, pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces voy a tener que densidad del agua por densidad relativa va a ser igual a densidad del líquido. Le voy a dar la vuelta a la ecuación y voy a tener que densidad del líquido va a ser igual a densidad del agua por densidad relativa. ¿La densidad del agua cuánto es? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto vale la densidad relativa? 0,25. Entonces sería como decir densidad del líquido igual a 1000 por 0,25 es un cuarto. 1000 dividido entre 4 vendría a ser igual a 250 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál de todos los incisos sería la respuesta? La C. La C. Exactamente, el inciso C. (27) Si una esfera de 10 metros cúbicos se encuentra flotando en un recipiente con agua, estando 2/5 partes sobre la superficie, ¿cuál será el volumen sumergido de la esfera? Este está súper sencillo. Miren, esto me está diciendo el ejercicio. Tengo una esfera que está así. Su volumen es 10 metros cúbicos. Me dice, una esfera se encuentra flotando en un recipiente con agua. No importa lo del recipiente, está flotando. Estando 2/5 partes sobre la superficie. Ah, miren. Me está diciendo que lo que está afuera, esto de acá, es 2/5 partes. ¿Se entiende eso, jóvenes? sí, Bien. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el volumen sumergido de la esfera? O sea, lo que está de color morado, esto de acá, ¿cuánto valdría? Vamos entonces. Si 2/5 partes está en la superficie, ¿cuánto estaría sumergido? ¿Será correcto decir 3/5 partes? sí. O sea, fíjense, 2/5 partes está afuera. Entonces, para que esté completo el 5/5, tendría que ser 3/5 que está sumergido. ¿No ve?
Claro. Ok, entonces, Sí. el volumen sumergido, en este caso, va a ser igual al volumen total por 3/5, ¿no ve? O sea, esto de acá que está sumergido vendría a ser todo el volumen de la esfera dividido, multiplicado por 3/5. Entonces vendría a ser 10 por 3/5. 10 por 3, 30. 30 dividido entre 5, 6 metros cúbicos. ¿Cuál viene a ser la respuesta? Inciso C. La C. Muy bien. ¿A todos lograron comprender o a alguien no le quedó claro? Bueno, Todo claro, profesor. el silencio. No sé a veces si es bueno o mal indicativo. Todo claro. Ok. No entendí. ¿No? ¿Qué parte no entendiste, Liberty? ¿Lo repite? Claro, claro, lo repito. Por eso les pregunto. Si no comprendieron es para que lo repiten. ¿Por qué 3/5? Ya, bueno, ok. Mira. A ver, Ortusto Flores, mira. Ya. No sabía. Bueno. Mira, esto es una torta o una pizza, no sé qué te guste más. Entonces, si yo divido esta pizza, ya, mira, yo dividí la pizza en este momento en 4 partes, ¿sí? Mira, está dividido en 4 partes. Siempre, cualquier elemento como tal es 1, o sea, o el 100%, como tú quieras tomar. Esta pizza está dividida en 4 partes. Entonces, al estar dividido en 4 partes, yo tengo, este pedacito es 1/4 de la pizza. Este es 1/4 de la pizza. 1/4 de la pizza y 1/4 de la pizza. ¿Por qué 1/4? Porque este es una parte, un pedazo de 4 pedazos que conforman la pizza. Porque si yo tengo 1/4, más 1/4, más 1/4, más 1/4, 1 más 1 más 1 más 1 es 4/4 y es igual que 1, o sea, la pizza completa. Lo mismo ocurrió con nuestro ejemplito de la esfera. ¿Por qué? Ahora imagínate que esta es la esfera en vez de la pizza. ¿Ok? Y el ejercicio me está diciendo, mira, lo que está arriba, o sea, en la superficie, lo que está aquí arriba, son 2/5, o sea, 2 partes de 5 que correspondería a esta esfera. Por lo tanto, para completar el 5, ¿cuánto falta? Pues faltan 3. 3/5. Si 2/5 partes está arriba, flotando, para que se complete la esfera, pues para completar el 5, ¿cuánto falta desde 2? Faltan 3. Cosa que si esto es una suma simple de 2/5 más 3/5, esto va a ser igual a 5/5, que quiere decir que va a ser igual a 1. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí. Perfecto. Entonces, a mí me está preguntando cuál será el volumen sumergido de la esfera. O sea, cuánto vale en número esta parte de aquí. Entonces, la esfera en total, o sea, toda la esfera tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Para hallar este pedacito de acá, este cacho que está sumergido, el volumen del cuerpo sumergido va a ser igual a 10 por, como yo quiero encontrarlo sumergido, pues tengo que multiplicarlo por este valor.
por el porcentaje o por el pedazo que está sumergido, que es 3/5. Entonces, 10 por 3 es 30. Y 30 dividido entre 5 es 6. Y como esto es volumen, sería metro cúbico. ¿Quedó más claro? Sí, sí. Ok. Clarísimo. Qué bueno, me alegra. 28. ¿Cuál es la masa total de un cubo de madera con densidad 600 kilogramos sobre metro cúbico y de arista 1 metro? A ver, jóvenes, esto es algo que han tenido problemas muchas personas, y no me refiero tanto a ustedes, sino en general. Voy a hacer un cubo. Olvídense un segundo de la pregunta. El otro color que sí todo es negro. Olvídense, por favor, un segundo de la pregunta y concéntrense en lo que les voy a mostrar. Miren, yo tengo acá un cubito. Ok. Un cubo tiene estas intersecciones en las esquinas. Color que sobresala, ¿no? Este de acá. ¿Sí? Las esquinas o estos puntos tienen total 8. Estas intersecciones tienen un nombre. Se llama vértice. O sea, estas esquinas donde se intersectan, estas líneas, donde están estos punticos, se llama vértice. Ahora que tenemos claro eso, estas líneas que conforman los lados o las caras del cubo, estas líneas de color rojo que estoy dibujando con el lápiz, esto de acá se llama arista. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces con eso dicho, me pregunta cuál es la masa total de un cubo de madera con densidad 600 kilogramos sobre metro cúbico y de arista 1 metro. ¿Cuál es la fórmula de densidad? La fórmula de densidad o la definición de densidad es masa sobre volumen. Entonces, de aquí yo puedo despejar la masa. Como volumen está dividiendo, pasa a multiplicar al otro miembro. Volumen por densidad va a ser igual a masa. Le voy a dar la vuelta a la ecuación. Masa resulta ser igual a volumen por densidad. Yo les pregunto, ¿tengo la densidad del cubo de madera? Sí. El volumen no lo tengo. El volumen de un cubo de madera, y fíjense, me lo está dando la fórmula, es lado por lado por lado. Entonces es arista por arista por arista. Arista o lado es lo mismo. ¿Cuánto vale un lado del cubo? Aquí me dice, miren. Como es un cubo, ¿todas las aristas serán iguales, jóvenes? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces sería volumen del cubo, 1 por 1 por 1, igual a 1. ¿No es cierto? Entonces, la masa del cubo de madera sería su volumen, 1, por su densidad, 600 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, la masa va a ser 600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿A qué inciso corresponde eso? Muy bien, inciso C. Ya, este todavía no lo vamos a hacer. Este tampoco. Allá, fíjense. ¿Cuál es la densidad de un trozo de... ¿Dónde está? ¿Cuál es la densidad de un trozo de acero de 3.925 kilogramos y 0,5 metro cúbico?
¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la fórmula de densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Tenemos masa? ¿Aló? ¿Tenemos masa? Sí. 3.925. Bien, bien, bien. Fíjense, porque aquí está, ¿no? Kilogramos. 3.925. ¿Tenemos volumen? Sí. Esto de acá, ¿no? 0,5. Entonces sería 3.925 sobre un medio, porque 0,5 es un medio, ¿no es cierto? Entonces, medio con medio y extremo con extremo tendría que 3.925 por 2. La densidad entonces sería... uy, esto está... 3.500 sería 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que todo estoy haciéndolo sin calculadora, ¿no? Es como si lo estuvieran dando ese examen. Esto está sencillo, pero aquí pueden tener tal vez un poco de dificultad en la multiplicación. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Muy bien. ¿Cuántos milímetros de mercurio hay en 3,5 atmósferas de presión? Esto está relativamente sencillo. 3,5 atmósferas por una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Atmósfera con atmósfera, adiós. Entonces tendría que multiplicar 3,5 por 760. ¿Cuánto sería? $2.660. Muy bien, 2.660. Ya eso depende de ustedes, ¿no? Y de sus métodos de cómputo. Está sencillo, solo que tal vez la multiplicación pueda fallarles. Sí, la respuesta es correcta. 2.660. O sea, el inciso C. Esto es milímetros de mercurio. Bien, ahora la siguiente. Un trozo de madera, un tronco de madera de forma cilíndrica es lanzado al río. Si su densidad es de 875, el tronco se hundirá, flotará, rebotará, cambiará su forma, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Va a flotar. Flotar, ¿Por qué? Flotar. porque el Su tronco densidad. es más ligero que la densidad del agua. Ah, muy bien, exactamente. La densidad del agua es mayor que la del tronco, por lo tanto va a flotar. Fíjense que dice el río y el río está compuesto de agua. Correcto, joven. El tronco va a flotar. Bien. Las unidades en sistema centagesimal de la presión son. ¿Cuáles son las unidades en sistema centagesimal de la presión? D. Tu compañero dice D. D, dice su compañero. D. D. Pues miren que les cuento que las unidades en sistema centagesimal son los bar de presión. A ver, déjenme un segundo, voy a confirmar a ver qué hicieron. Para no pelarle. Perdón, tienen razón ustedes, es la D, mil disculpas, es la D. Mil disculpas. Inciso D, DINA sobre centímetro cuadrado. Bien. La 35. La densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál será el equivalente en el sistema MKS?
Esta es fácil, miren. Si tengo la densidad del mercurio, que es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, para transformar densidad del sistema centagesimal a MKS, solo hay que multiplicarlo por 1000. ¿Ok? Entonces, a este valor lo multiplico por 1000 y es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. A ver, yo les pongo la densidad del aceite, que sería 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto sería la densidad del aceite en sistema MKS? Solo multiplíquenlo por 1000. ¿Cuánto sería? 900. Bien, 900. Perfecto. No es 9000, Roberto Carlos. Fíjate que es 0,9. 0,9 por 1000, 900. Entonces, está claro eso, ¿no? Si lo tienen en sistema centagesimal, para transformar a MKS, solo multiplíquenlo por 1000, en el caso de la densidad. Eso fue que un docente me enseñó eso. Ok, la masa gaseosa que rodea la Tierra y cuya altura varía entre 300 y 600 kilómetros se lo denomina. Atmósfera. Muy bien. Atmósfera, jóvenes. Es la atmósfera. ¿En qué departamento existe mayor presión atmosférica? La Paz. La Paz, dice. ¿Por qué La Paz? Por la Tiene altura. mayor altura. Por la altura, dice. Creo que es Santa Cruz. ¿Por qué, Ortusto? ¿Por qué? No tengas miedo, ¿por qué? ¿Por qué Santa Cruz, José? Ya miren, ustedes mismos se equivocaron y me dieron la respuesta. Todos me dijeron La Paz, o bueno, algunos me dijeron La Paz por la altura. O sea, La Paz, ya vamos a suponer aquí es La Paz, aquí es Santa Cruz. Una personita aquí en La Paz, una personita acá en Santa Cruz. La Paz está más o menos a 3.600, más o menos, metros sobre el nivel del mar. Santa Cruz, aprox 400. Es correcto. En La Paz hay mayor altura. Eso es verdad. Pero no se supondría que si yo vivo en Santa Cruz, donde la altura es menor, no voy a tener más altura de columna de aire sobre mí que en La Paz. O sea, no va a haber más aire sobre mi cabeza que una persona de La Paz, por así decirlo. ¿Me entienden el punto al que quiero llegar? Sí. Entonces, el que tiene mayor, o sea, a ver, aquí en Santa Cruz, la altura de columna de aire es mayor. Por lo tanto, la presión tiene que ser. En Santa Cruz tenemos mayor presión atmosférica que en La Paz. Y es por lo mismo que me dijeron ustedes, por la altura. ¿Ok? Sí, Ok. De la imagen adjunta, ¿cuál sería la expresión correcta de la presión total en el fondo del recipiente? Este símbolo representa también a la densidad. A ver, ¿cuál sería la expresión correcta? Vamos, piensen, o háganlo, no sé. ¿Cuál de los incisos sería la respuesta Creo correcta? que la sé. Yo digo la D.
Yo digo la A. Ya pues jóvenes, no adivinen, no adivinen, vamos. Explique un poco, profe. Pero si ya les expliqué, ya resolví el ejercicio de eso. La A, porque se suman ¿cómo se dice? Las presiones. Relativamente bien. Falta un pequeño detalle. ¿Por qué la B, Roberto Carlos Paco? A ver, ilustranos. Ah, Oliver Diego igual dijo B. ¿Por qué? ¿Por qué la B? Está abierto. Muy bien, muy bien. Fíjense que está abierto. Entonces, la presión total, fíjense que dice presión total. En el fondo es presión atmosférica, porque está abierto, más la densidad 1 de este líquido desconocido por la gravedad por 1 metro, que es la altura, ¿no ve? Más la densidad 2 de este líquido desconocido por la gravedad. Y acá hay un detalle que no lo dice explícitamente, pero hay que tomar en cuenta, tiene que ser la altura esta de aquí, no la altura total. ¿Cuál es la altura de la densidad 2? 2 metros. 2 metros. Entonces, con todo eso, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. Muy bien. La B. Exactamente, la B. Muy bien, jóvenes. De la imagen adjunta, ¿cuál sería la definición de empuje? A ver. La D. Su compañero dice la B. ¿Los demás? La D. Oliver Diego dice la A. ¿Por qué la A, Oliver Diego? Bien, bien. Fíjense lo que hizo él. Recuerden, el empuje está asociado al líquido. El empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. Y el peso para el tema de Arquímedes es el volumen del cuerpo por densidad del cuerpo por gravedad. En palabras más sencillas, el empuje está asociado a las características del líquido donde el cuerpo se está sumergiendo o donde está flotando, como ustedes quieran, y el peso está asociado a todo lo relativo al tema del cuerpo. Con eso dicho, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Estoy afirmando, profe. Bien, exactamente. E inciso A. Ok. La última.
No, esto no lo vamos a ver. Ok, ¿cuáles nos faltan? Nos falta, creo que era por aquí. Miren, como si nada, lo rellenamos al banco de preguntas de... Aquí está. El caudal de un fluido incompresible es igual a... ok, les voy a explicar esto que es bastante interesante. Concepto de caudal. El caudal en hidrodinámica, o cuando estamos nosotros hablando de hidrodinámica, es básicamente... ¿cómo se lo explico? Es la cantidad de líquido o el volumen de líquido que atraviesa a través de una sección transversal, o sea, de una tubería, por así decirlo, en un tiempo determinado. A ver, voy a hacer un pequeño dibujito. Imagínense que esto es una tubería. Lo estamos viendo de lado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un líquido que está viajando por aquí a una velocidad determinante, tengo un líquido que está viajando a una velocidad, ya sea agua o cualquier tipo, ojo, esto es agua en movimiento, ya estamos hablando de hidrodinámica. Yo puedo encontrar el caudal del movimiento, denominado Q, caudal, que también es denominado a veces flujo, que está definido como el área por la velocidad a la que va el fluido. El área se refiere al corte o al área que va a tener esta tubería. Y entre menor sea el área del tubo, mayor va a ser la velocidad con la que va a salir o con la que va a correr el líquido o lo que va a tener el flujo. ¿Alguna vez ustedes han regado su jardín o han lavado el auto con manguera? Sí, profe. Ya, ahora vamos a remontarnos un poco a nuestra niñez, donde todavía no habían esos picos aparatosos. No ve que ahora hay picos, no ve, con rociador y todo eso, que está bárbaro, me encantan, ¿no? Ubica, ¿no? Las hidrolavadoras. No necesariamente una hidrolavadora, una manguera que vos conectás a tu grifo y tiene su pico. Hay un pico con graduaciones, velocidad y demás cuestiones. Bueno, vamos a hablar de una vamos a hablar de una manguera común, corriente y silvestre, que no tiene nada, solo la manguera y ya. Entonces, cuando uno está regando las plantas y demás, no sé ustedes, pero yo me aburría, porque yo veía que salía el agua, black, 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 black. Entonces, ¿qué hacía uno? Colocaba el dedo, ¿no ve? Para que empiece a chiguetear. ¿Ubica? Ejerce presión y sale más fuerte el agua. Sí, ¿no ve? O sea, uno le ponía el dedo y empezaba a chiguetear, ¿no ve? El lugar más rápido sale el agua. Ahora, miren qué curioso. Uno pensaría que al hacer eso, o bueno, cuando estás llenando un balde, si tú haces que le pones el dedo para que empiece a chiquetear, uno piensa, por lo que ve, que el balde se va a llenar más rápido de agua. ¿Estamos de acuerdo? O que sale más agua. Mentira, jóvenes. Una total mentira. El caudal o la cantidad de agua que va a salir siempre va a ser la misma, porque eso es un principio de conservación de masa. Lo único que pasa es que la velocidad varía. Cuando tú le disminuyes el hueco a la manguera, la velocidad aumenta. Porque le estás disminuyendo al hueco, pero al disminuir el hueco la velocidad aumenta, pero el caudal se mantiene igual. Qué curioso, ¿no? O sea, el flujo o el caudal es exactamente igual, no cambia. Si quieren ustedes hagan el experimento mañana, al fin de semana en su jardín. No has vivido una mentira, solo no sabía física. Si quieren vayan a su jardín, tomen un balde y con un termómetro, con un cronómetro, y llénenlo con una manguera y vean cuánto tiempo tarda en llenarse. Luego, hagan el mismo experimento, pero en vez de tener el mismo hueco de la manguera, pongan su dedo y que chigueteen. Van a ver cómo tarda la misma cantidad de tiempo. Exactamente la misma cantidad de tiempo. Lo único que varía es la velocidad. Pero la cantidad de agua que sale, no cambia. Es exactamente igual. El caudal es el mismo. Entonces, el caudal de un fluido incompresible es igual a la sección transversal o el área por la velocidad del fluido. ¿Sí?
Esta es la formulita de caudal. Sección transversal o área, cualquiera de esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Esto está sencillo, mire. Calcular el caudal que circula en una tubería de 25 centímetros de sección donde fluye gasolina a 4 metros sobre segundo. Ok, con la misma formulita. Caudal igual a área por velocidad. Tenemos que cambiar esta área de aquí. 25 centímetros a metros, ¿no? Entonces, primero eso. 25 centímetros cuadrados es lo mismo que decir. Ya, centímetro abajo y arriba. ¿Cuántos centímetros era un metro? 1000. Bien. Sí. 100, ¿no? 1 metro, 100 centímetros. Bien, un metro. Pero aquí hay que cambiar a cuadrado, ¿no? Entonces sería elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. 25 centímetros cuadrados por un metro cuadrado sobre... ¿Cuánto es 100 por 100? 10.000 tal vez. 10.000. 10.000. 10.000 metros cuadrados. Entonces, perdón, centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado, adiós. Entonces, ¿cuánto sería 25 dividido entre 10.000? Este ejercicio está súper fácil por la fórmula, que es lo difícil esto de acá, ¿no? A ver, sáquenlo ustedes, jóvenes. Tampoco esperen que... 0,0025. Ya, ¿y cuánto le sale el caudal? Ok, entonces el área es 0,0025. La velocidad es igual a 4 metros sobre segundos. Entonces, ¿cuánto sería 0,0025 por 4? .01 metros sobre segundo. Muy bien, muy bien. Esa sería la respuesta. Fácil en términos de concepto, complicadito en términos de matemática. Esta es la respuesta. Muy bien, jóvenes. ¿Cuánto tiempo en minutos tardaría en llenarse un balde con agua si puede albergar 6 litros y el flujo del grifo es 0,1 litros sobre segundo? Esto va de la mano con lo que les estaba explicando hace un momento, ¿no? Entonces hay una formulita que nos va a servir para poder resolver este ejercicio. A ver, la voy a buscar para no explicarles tanto. En un segundo. Ok. El caudal, jóvenes. Sabemos que es área por velocidad. Muy bien. Y sus unidades son metro cúbico sobre segundo. Que esto es lo mismo que decir volumen sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, el caudal es igual a área por velocidad y también es igual a volumen sobre tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Uy, perdón. Caudal igual a área por velocidad también puede ser igual a volumen sobre tiempo. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Claro. Ya. Sí. Yo voy a utilizar la fórmula de caudal igual a volumen sobre tiempo. ¿Qué necesito encontrar? ¿Cuánto tiempo en minutos? Ok, vamos entonces. Tiempo, que está aquí, va a pasar al otro lado, va a ser igual a volumen sobre caudal.
¿Cuánto es el volumen? 6 litros. Pero esto tengo que transformarlo a ¿qué? A metro cúbico, ¿no? 6 litros sería igual. 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿no? ¿Estoy bien o me equivoco? Sí. Ya. Sí. Entonces, litro con litro, adiós. ¿Cuánto es 6 dividido entre 1000? 6.000. ¿Cómo hace 6000? 6.000. 6 dividido entre 1000, 6000. 60.000. Sí, 60.000 metros cúbicos. No, ¿cuánto es 0,001. 1? A ver, joven, fíjense. 0,006. Eso, gracias. Gracias. Entonces tengo que el volumen es 0,006 y el caudal ¿cuánto es? 0,1. ¿Cuánto sería el tiempo? Sería 0,06 dividido entre 0,01. Va entre 0,1. 0,06. ¿Se puede tachar los ceros? 0,06 segundos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál de todas las respuestas sería? La E. La E, dice su compañero. ¿Cuál es la E? Ninguna de las E. Ninguna de las anteriores. Muy bien. Sí, está bien, tal cual. Y bueno, jóvenes, ahí está. Esta no va a entrar a su examen, no se preocupen. Y bueno, jóvenes, ahí está. Hemos resuelto todo el banco de preguntas de mecánica de fluidos. ¿Ok? Bien. Se los voy a subir este PDF a la plataforma así subrayado. ¿Está bien? Listo, profe. Ok, bueno, eso sería todo. No lo envío al grupo, todo lo subo a la plataforma, Harrison. Bueno,